Buenos días queridos amigos. Lunes 7 de marzo. Avanza el mes de marzo. Hoy, lunes 7 de marzo, vamos a hacer un programa un poco distinto. O no distinto, sino que realmente desde el amanecer, es decir, de viernes para sábado, ocurrió un hecho político en Venezuela que de alguna manera tiene a la opinión pública que sigue la política eh, inquieta, atenta, a la expectativa. Hay mucha expectativa. De alguna manera también el venezolano de a pie está atento, preocupado por estos hechos. Observen ustedes, pues que de eso va a tratar el programa de hoy. Estaremos en el canal de YouTube Factores de Poder bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt. También estamos a través de avilaradioonline.com y estamos también a través de las plataformas Spotify, SoundCloud, Spreaker.com, los podcasts de Google, de Apple y por supuesto también estamos en Instagram. Saludos a todo el público de Instagram. Bueno, mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok como @Ángel Monagas. Mi WhatsApp para los que desean incluirse en las listas de información o están interesados de repente en publicidad, 561-379-5254. Recuerden ustedes que si van a hacer el WhatsApp, a meterse en mi WhatsApp o a tener comunicación conmigo vía WhatsApp, deben marcar el +1 antes del número de teléfono que les di, 561-379-5254. Bueno, les decía que ese hecho que pasó, que sucedió, no es un hecho aislado. Ese hecho viene de, ese es el resultado, o vamos a decir, el primer acto luego de la famosa reunión hace unos 6 días, 7 días, de un grupo de gobernadores de oposición, ahora el G3, porque sacaron a Voluntad Popular, con el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, que está en Colombia, el señor Story. Esa visita violenta, inusitada, asombrosa de una comisión de diplomáticos de Estados Unidos para reunirse con Nicolás, y yo se los dije, gracias a Dios fui uno de los pocos que lo advirtió, viene luego de que los gobernadores sabían que esa comisión venía. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Qué sucedió en esa reunión? Bueno, antes de iniciar aquí una especie de revisión de todo lo que se dice, hay analistas, periodistas, medios, todos están opinando sobre ese tema, unos sí, otros no, a favor, en contra, etcétera. Debo decirles que se han desatado una guerra. La primera guerra son los amigos del interinato o de Internet, que recientemente salió una denuncia de que a Guaidó le entregaron 298 millones de dólares, de los cuales no solo es que ha explicado poco, sino que realmente si usted habla con las colonias venezolanas en los distintos países donde han migrado, ese dinero no se ve. Y por supuesto dentro de Venezuela menos. Pero los partidos políticos que apoyan a Guaidó o que hasta ahora vienen apoyando a Guaidó, sí han recibido dádivas de allí. Pero evidentemente, repito, Leopoldo López, que es el gran beneficiario de todas estas cosas, ha desplegado una campaña en contra del resultado de esa reunión. Observen esto. Si yo digo mentira, usted puede revisar. La, la, el New York Times produce la información el 5 en horas de la mañana. Y los grandes medios, porque es que en Venezuela hay también una guerra mediática. En Venezuela tenemos la censura de la dictadura. Ellos no dejan que salga a flote la verdad de lo que ocurre en Venezuela. No lo hacen. Pero también tenemos la censura
de los que son alimentados por el gobierno de Internet. Han recibido grandes dádivas. Plataformas comunicacionales como La Patilla, Caraota Digital, y cada uno de esos tiene operadores. Por ejemplo, la Patilla utiliza a varios, a varias plataformas a su orden. La Patilla no, vamos a Rabel, Alberto Federico Rabel. La guerra está así. Entonces, evidentemente que el primero que no quiere que esto suceda o llegue a feliz término es este sector que se ha nutrido de la alimentación de un interinato que es de Internet, que no existe, pero que ha manejado recursos y maneja recursos. El segundo bando, por supuesto, también dentro de la dictadura, hay los radicales radicales que no creen en mejoras, que no creen en cambio, como le pasó en algún momento, aunque la comparación no es válida, a Mao Zedong, o en China con la revolución cultural y después vino otro grupo de avanzada. También allá dentro del chavismo también hay sus enemigos con esto, porque en el chavismo hay tipos que todavía sueñan con el Barbú, con el Che Guevara, con Fidel Castro, que creen en la utópica esa realidad que plantea la igualdad del comunismo, etcétera. O sea, esos serían los segundos enemigos. Entonces, estos dos grupos se debaten para sabotear. Y fíjense que la noticia no empezó a salir o a tener impacto en Venezuela, sino después, casi terminando el 5 comenzando el 6. Fue que no, y ya todos lo sabíamos, y yo revisaba y yo decía, pero bueno, ¿por qué la Patilla no ha dicho nada de esto? ¿O por qué Caraota Digital? ¿O por qué Efecto Cocuyo no ha dicho nada? Bueno, porque evidentemente que los que han vivido del subsidio que les ha dado el interinato, el internato, no quieren que se resuelva la situación porque ellos se han alimentado de allí. Hay una clase política que también se ha alimentado de eso. Es decir, hay un grupo de exiliados de oro que se han alimentado de eso y que están en el exterior. Eso le pasó, fíjense que eso pasó con Cuba. Cuando los cubanos se apoderan de Miami, de Florida, fueron financiados fueron los grandes ganadores de la invasión de Fidel a Cuba, de la desaparición de Cuba como un país que llevaba un buen desarrollo. No obstante, ellos decían, no, porque Cuba era el burdel de los Estados Unidos. Bueno, ¿y ahora qué es? El burdel de Europa, Cuba, y burdel para diferentes tipos de sexo, ¿no? O sea, ¿en qué cubre? Pues puente para el narcotráfico. Entonces, evidentemente que a ese grupo que se alimentó de la situación de Cuba y que se estableció en Estados Unidos con la ley de los pies mojados, además, pudo florecer, recibir incentivos fiscales, económicos. Bueno, y hoy en día los cubanos son en Florida, vamos a decir que son pudiéramos decir como los dueños de esto, ¿no? Es decir, es la colonia más importante de igual a igual, incluso con los nacidos o con los estadounidenses. Y a muchos cubanos, por supuesto, también son estadounidenses. Son las realidades, estas son las cosas que se debaten tras bastidores en estas situaciones, porque hay un principio de la guerra y yo no quiero, ojalá y no estemos en presencia de una situación similar, pero recuerden que en la historia política los hechos se repiten cada ciertos ciclos con sus variables. Quizás en este momento no tenemos un Winston Churchill que enfrente a ese Hitler llamado Putin. Quizás no lo tenemos. Fíjense, si revisamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, nos daríamos cuenta que Estados Unidos o aquí en Estados Unidos había más enemigos de los soviéticos que de Hitler. O sea, aquí la sociedad estaba más en contra de lo que estaba pasando en la Unión Soviética desde 1918 que lo que estaba pasando con el avance de Hitler en Polonia, etcétera.
solamente que cuando Hitler, Alemania se une con Japón y bombardean Pearl Harbor en Hawái, la cosa cambió. No les quedó a ellos más que meterse de frente. Ellos ya estaban involucrados, habían enviado a algún personal militar, pero tuvieron que meterse de frente después de esa famosa invasión. ¿Será que ahora pasará lo mismo? Que no hay quien detenga a Putin en su avance en Europa y que de Ucrania pudiera pasar a otra geografía. Hay especulaciones, estoy hablando, esto es muy, muy largo y nos tardaríamos horas. Incluso hay quienes dicen que esta guerra puede durar años y esta guerra ya está teniendo efectos en la economía mundial. Ya venimos de pasar los efectos económicos de la pandemia, ahora también los efectos de esta guerra. Ya en la Florida está la gasolina en cuatro dólares el galón. Y cuando yo llegué aquí hace un año estaba en dos y pico, tres, ya está en cuatro. Y eso es gravísimo. Y viene más inflación, amén de otras circunstancias. Yo no puedo opinar mucho de la política interna, porque recuérdense que yo estoy en un proceso acá de asilo, ¿no? Entonces tengo que, si no hago a veces alguna consideración, pido su entendimiento. A mí me gusta ser claro con el pequeño público que me sigue, pues, vamos a decir, ni mucho, los que me siguen a mí. Entonces, todos estos escenarios se están dando tras bastidores de esta sorpresiva visita. Y fíjense que estos mismos medios que vienen siendo alimentados por el interinato, un interino que no es ni chicha ni limonada, que dice una cosa hoy, otra cosa mañana, que solamente le responde a los medios que le dicen qué bonitos ojos tienes debajo de esa dos. O sea, a muchos no nos ha querido ni siquiera dar una entrevista. Y que se da el tupé. Mire, yo he escuchado al jefe de prensa de Guaidó decir, no, bueno, no importa, María Corina, eso no tiene nada, eso no tiene voto, eso es muy poco. Pero por Dios, señores, yo tengo las encuestas. Ningún partido político de oposición en Venezuela supera el 2, no llegan al 3% del electorado. Al 3, ninguno. Guaidó está ya a niveles de Maduro en cuanto a rechazo. Está igual. Ah, bueno, que de los líderes opositores el que está mejor es Guaidó, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero igualito. O sea, aquí tenemos una ausencia completa de un liderazgo que levante, que estimule, que vamos a decir que sea modelo para que una sociedad reaccione. Entonces, vamos a empezar. Yo quisiera primero escuchar lo que dicen algunos amigos, ¿no? Y voy a tomarme el atrevimiento de consultar a nuestro amigo Darwin Chávez. Si me dejan buscarlo, lo que dice nuestro amigo Darwin Chávez. Vamos a compartir pantalla acá. Perdón, aquí. Ok, vamos a ver lo que nos dice Darwin Chávez sobre este conflicto. Oye, no me abre. Disculpen ustedes. Ustedes están ok. Hola Ángel, saludos para ti y para toda tu audiencia y gracias por la oportunidad de poder expresar mi opinión sobre esa visita de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos a Venezuela. Lo primero que hay que tomar en cuenta en este caso es que debemos abandonar las posiciones radicales, que por cierto no han traído ningún tipo de consecuencias positivas para Venezuela en este interés de buscar una solución a este largo conflicto. Yo creo que hay que analizar el tema con mucha frialdad, con mucha cabeza fría, con mucha ponderación, para ver cuál es la intención del gobierno de los Estados Unidos de enviar a estos funcionarios a Venezuela. Lo primero es determinar cuál era el objetivo. Aparentemente, inicialmente se habló de
que era una mediación a favor de Chevron, que es una compañía norteamericana que aún mantiene operaciones limitadas, pero mantiene operaciones en la industria petrolera en Venezuela, de hecho en nuestro estado sur y en Petroboscán. Luego, el domingo por la tarde, la agencia Reuters confirma la presencia de los altos funcionarios y da una razón, un argumento que pudiera ser de mucho peso, y es que al parecer la gestión de Joe Biden intenta aislar a Rusia en nuestro continente, y para eso quisieron conversar con el régimen de Nicolás Maduro para tratar de que el régimen de Maduro se separara de Rusia, cosa que yo creo que es muy poco probable, ya que no solamente se trata de lazos políticos y militares, sino económicos. Recordemos que Rusia ha funcionado como una alternativa financiera para que el régimen chavista haga movimientos internacionales de dinero producto de la venta de petróleo. Entonces hay que determinar primero cuál fue el objetivo de esto. Pero además hay que tomar en cuenta algo, Ángel, y es que en el marco del conflicto internacional por la guerra rusa contra Ucrania, el tema Venezuela pasó a un plano muy secundario, quizás muy terciario. El tema Venezuela dejó de ser una prioridad. Y todas aquellas posiciones que existían previo a la guerra en Ucrania en relación con el conflicto venezolano cambiaron, porque ahora el tema prioritario para Estados Unidos e incluso para la Unión Europea es aislar a Rusia, aislar a Vladimir Putin, para tratar de contener su interés expansionista de reconstruir a la Unión Soviética. El tema Venezuela solo es un punto más dentro de la agenda en el marco de ese conflicto. ¿Qué es lo que le interesa al gobierno de Joe Biden? Que el régimen de Maduro deje de apoyar a Rusia, cosa que yo creo que no va a ocurrir. La búsqueda de una solución al problema venezolano va a pasar a dejar de ser una prioridad para la comunidad internacional, como ya se está demostrando. Bueno, allí teníamos lo que decía nuestro amigo Darwin Chávez. Escuchemos ahora, o sea, según Darwin, no hay posibilidad de que esta visita genere beneficio para Nicolás Maduro, visto así el análisis breve de Darwin Chávez. Vamos a ver qué nos dice el politólogo y también analista Jesús Castillo. Vamos a ver. La presencia de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, sin ninguna duda, es un aspecto positivo, porque todo lo que sea relaciones internacionales, mejoramiento del tema económico, si vienen a comprar productos a Venezuela, si vienen a negociar el tema de las sanciones, todo lo que sea para mejorar la economía, bienvenido. Está claro que hay un reconocimiento hacia el presidente Nicolás Maduro de esta comisión, hacia el proceso de conversaciones que están teniendo. Y en cuanto a Guaidó, por supuesto es un golpe bajo, porque en este caso Guaidó siempre está respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Todo lo que sea diálogo, entendimiento, mejoría para la economía venezolana, bienvenido. Hay que entender cómo está ahorita la geopolítica del poder y lo que está ocurriendo con Rusia, que es un aliado importante del gobierno también de Venezuela. Bueno, allí tenían ustedes la postura de el profesor Jesús Castillo. Y fíjense ustedes, hay un dato interesante en todas estas posturas, ¿no? Que lo interesante de todas estas cosas es que son visiones. Hay un principio militar, ¿no? Que es el enemigo de tu enemigo es mi amigo, un principio estratégico. Es decir, Estados Unidos atacaría, teóricamente hablando, a los enemigos de él, pero que también son enemigos de Rusia, el enemigo de tu enemigo. Teóricamente eso es así. Ahora, evidentemente que Venezuela es amigo de Rusia porque le debe mucho a Rusia. ¿Qué está jugando Biden? En principio lo que se ha señalado es tratar de quitarle ese amigo, hacer del amigo de tu amigo. Fíjense el juego que está intentando hacer Joe Biden, rodeado, por supuesto, presionado con todo lo que está sucediendo. ¿Lo logrará? No lo logrará, no sabemos.
pero sí coincido en esto. Primero, es absoluta y totalmente imposible que en una primera reunión hubiese un resultado. Eso es totalmente imposible que hubiese un resultado. Esto va a tardar. Segundo, de alguna u otra manera, digan lo que digan los grandes medios que maneja el interinato o el internato, es un reconocimiento a Nicolás. Es un golpe bajo a Guaidó. Además de que en este caso Maduro se hace necesario. Y Maduro, yo nunca, y lo repito, yo nunca he creído que Maduro es bruto. El que crea que Maduro es bruto pierde el dinero. No es culto, pero Maduro está bien asesorado. Tiene una sala situacional bien preparada, con todos sus intereses, que ustedes saben todo lo que maneja esta gente que maneja el poder en Venezuela, narcotráfico, guerrilla, etc. Pero, ¿qué ocurre? Hay otro refranero. El amor y el interés fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que te tenía. Los países no quieren, ni aman, ni odian. Los países defienden intereses. No es la primera vez que esto ocurre a nivel mundial. Para los Estados Unidos lo interesante, lo valioso es que la guerra entre Ucrania y Rusia, que no se sabe cuánto va a durar, puede terminar mañana como puede durar más de un año o 2 años, qué sé yo, no afecte su economía, porque en Estados Unidos la opinión pública se mide es en la economía, la gasolina, los productos, etcétera. El año que viene hay elecciones de medio término y eso va a indicar lo que puede pasar en una eventual reelección de Biden. Los Estados Unidos ha demostrado que ellos son pragmáticos. Lo que decía Darwin, el tema de Venezuela, lamentablemente, para desdicha de muchos, ya interesa muy poco. Además de que el tema petrolero tampoco es de un gran interés en el sentido y en tanto y en cuanto PDVSA ha perdido mucho valor. Pero en esta crisis, Estados Unidos necesita reponer ese déficit que significaba la producción petrolera rusa. Sobre todo, ¿saben qué? El tema del gas, porque Alemania necesita el gas para soportar el invierno, el duro frío de esas tierras, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, países muy fríos donde se consume mucho gas a los efectos de la calefacción y todo lo que ustedes saben. Entonces, evidentemente, esto, yo no sé, o sea, yo estoy casi convencido de que los gobernadores de oposición, 3 de ellos sabían esto y han manejado, por eso es que ustedes han visto que le han sacado, perdónenme el término, las patas a, a algunos y a otros los han dejado por fuera. A los actos convocados por el internato no van los grandes partidos AD, PJ y Un Nuevo Tiempo. De hecho, en el aniversario de Un Nuevo Tiempo, el 3 de marzo, creo que hoy hay otro acto donde sí va a estar presente Rosales porque se había ido a Estados Unidos, creo que llegó el sábado a Maracaibo. De hecho, había más gente en los aniversarios de Un Nuevo Tiempo que en lo que convocó Guaidó. Ya ellos saben que Guaidó no da para más, que murió, esa expectativa murió. Ese hombre que convocaba grandes masas desapareció. Entonces, ahora evidentemente que Maduro se va a vender caro. Maduro no se va, ni pendejo que va a ser. Y un pelo de pendejo no tienen estos chavistas. Por algo tienen 23 años en el poder. Además de la cohabitación que ha tenido. Se maneja con intereses. Ellos no se iban a vender. En un primer momento no se iban a vender. En las conversaciones, por supuesto, lo poco que se sabe, porque no hay declaraciones, cuando la agencia Reuters da una primera aseveración, lo hace sin tener un resultado de convicción concreto, igual los demás medios que opinaron, salvo que ahí sí se fajaron
caraota digital, efecto Cocuyo, la patilla, decir, no hubo acuerdo, no hubo logro, no se logró nada, se fueron sin nada. No, ya el hecho de que esa comisión haya venido a Venezuela es un jab en la barbilla para Guaidó. Ya Guaidó tiene que ponerse en remojo porque viene un incendio. Un incendio que todos sabemos que yo soy de los que cree que ya ese internato no le deja beneficios a Venezuela, sino a un grupito económico que se está nutriendo. Los representantes de los partidos políticos en monómeros, en Citgo. Cuando algún día se sepa la verdad de la millonada que se han mamado, usted se va a asombrar. Esa Asamblea Nacional de Internet, puramente de Internet, y también se maneja por $7,000 mensuales, pues cualquiera cambia su postura. Entonces, en las conversaciones, Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres, reformas amplias a la industria petrolera. Eso es lo que se especula en los círculos políticos, vamos a decir, de arriba, para facilitar la producción, pues, esa reforma. Además, condena pública al gobierno invasor de Ucrania. Allí empezó a cerrarse la situación. Esto lo han dicho algunas personas tras bastidores y uno lo sabe por los comentarios que se han generado en las redes de algunos personajes que sí tienen conocimiento de lo que, o por lo menos tienen un conocimiento mucho más oficial de lo que allí pasó. Para muchos no va a pasar nada. Para muchos eso quedó, yo no creo. Yo creo que era, o sea, pensar que en esta primera reunión iba a haber un nuevo Maduro apoyado y le iban a levantar el brazo en la Comisión de Estados Unidos era soñar. Los funcionarios de Estados Unidos aparentemente están dispuestos a considerar, a permitir temporalmente a Venezuela que use el sistema SWIFT. De esa manera, pues facilitar las transacciones financieras entre bancos de todo el mundo para transferir dinero a otras cuentas, etcétera. Maduro, que pendejo no es, repito, busca el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones de petróleo de Venezuela, la eliminación de las sanciones contra él, que ya es difícil porque es el sistema de justicia de Estados Unidos. Él pide que le quiten esas sanciones a él y a otros funcionarios. Y el regreso el regreso del control estatal de PDVSA de la subsidiaria estadounidense Citgo Petróleo. Es decir, quitarle Citgo al internato, porque Maduro no iba a pelar ese boche, en este caso, para pedir esas concesiones. Evidentemente que nosotros entendemos que va a haber revisión, va a haber consultas. Eso era lógico pensarlo, saberlo, que va a haber consultas acerca de lo que pueden o no pueden hacer. La pelota está en este momento en el campo de los Estados Unidos. Quitarle a Putin Venezuela sería un golpe fuerte. No por Venezuela, no por lo que representa políticamente Venezuela, sino por el tema de petróleo. Estados Unidos supuestamente garantiza que si le entregan PDVSA, él la reactiva inmediatamente. Ahora estamos hablando, según los analistas, de unos 15,000 millones de dólares para reactivar eh, eh, PDVSA. Hay toda una laraca con esta visita, pues hay intereses también, yo quiero estar claro en algo, ¿no? Hay también intereses detrás de esta visita del lado de Venezuela o del lado, vamos a decir, no es ni de Venezuela ni de Estados Unidos, sino, por ejemplo, la propagandearon o la publicitaron personas como Anatoly Kurmanet del New York Times. Él fue el primer, publicó un artículo incluso, Trish Regan, ex ancla de Fox News,
y que ahora maneja la empresa TARS Holding, eh, propagaron la idea esos periodistas de que la visita busca acercar el gobierno de Biden al régimen de Maduro, de manera de buscar el aislamiento de Putin. Kurmanov, no recuerdo exactamente cómo es el apellido, resalta que los visitantes son de alto nivel, pudiera ser. De allí, pues muchos medios locales han especulado que levantarán las sanciones a PDVSA porque Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela y levantadas las sanciones, por supuesto, Maduro, como rico pato, nadará en petrodólares. ¿Qué es lo que está detrás de la visita de alto nivel de estos estadounidenses? Yo lo voy a decir, yo creo que aquí tiene mucho que decir la empresa Chevron, que por cierto está en territorio zuliano en Petroboscán. Chevron nunca se ha ido de Venezuela. La empresa Chevron, donde hay una alta participación de un específico sector político de Estados Unidos, es decir, esto no es un tema ni siquiera de los demócratas o de los republicanos, sino de ambas. Su presidente de la Chevron en Venezuela, Javier La Rosa, sostiene que Chevron puede producir unos 800 miles de petróleo si se le levantan las sanciones a PDVSA. Algo así, es una cifra que no la recuerdo muy bien. Con eso, por supuesto, pudieran recuperar la deudota de PDVSA con Chevron. Es decir, Chevron busca esto para que le quiten las sanciones, para que le ven, y Chevron ahí se cobraría porque Chevron está endeudado con un régimen que no tiene cómo pagarle. Y ellos, por supuesto, la gente de Chevron, manejarían la venta de los barriles y no PDVSA. Y en redondo, pues, PDVSA sería de nuevo una empresa azul. No La Rosa. ¿Ello es posible? No, no sé, no sé. Ahora, La Rosa brega por su negocio, no por el país. Y es lógico, aquí no hay patriotas. Yo le decía a un amigo que escribió parte de lo que estoy comentando. Y me gustó un parte del análisis, pero es que a nivel político nadie está defendiendo a la patria, ni siquiera dentro de Venezuela. ¿O es que ustedes creen que Guaidó se está inmolando por Venezuela y que él es capaz de dar la vida por Venezuela? O Rosales, o Borges, o Guanipa, ninguno, mentira, ni Henry Ramos menos. Es negocio, son intereses económicos y el problema es que la gente lo sabe. Ese es el problema de los políticos. Por eso es que la política ha perdido interés en los venezolanos, por eso es que están desconectados con los venezolanos, porque saben que lo único que los mueve son los intereses económicos. De hecho, ahí estaba un gran guisador que se mueve como pez en el agua con el chavismo, como fue en la reunión con Story, Stalin González. Es un guisador de primera que se ha nutrido del gobierno chavista, de sus relaciones con el chavismo y también con Guaidó. Pero cuidado, todo finalmente puede llegar a su fin. Por eso es que cuando convocan a actos en Venezuela, la gente no va, porque la gente sabe que lo que hay es un interés económico. Maduro, pues, marcó pudiéramos decir, el aislamiento de Venezuela eh, al apoyar a Putin. Solo 5 países lo hicieron. No midió las consecuencias, dicen algunos. Yo creo que sí. Y no tenía nada que perder. Porque además, para la opinión pública de los Estados Unidos tampoco es que Venezuela interese mucho. Lo que interesa de Venezuela es el petróleo. El poco interés que en este momento tiene el petróleo por el fuerte aumento de las energías alternativas. PDVSA hoy según los analistas, los que conocen el tema, es un productor marginal por esfuerzo propio. Eh, mm, incluso con las empresas mixtas, que es como medio opera. Pero PDVSA toma y comercializa todos los barriles producidos y no paga a los socios. Ese es el problema. O a las socias, ¿no? En este caso, las compañías
no los paga. Y eso preocupa a esas compañías que ven con buenos ojos esto porque ellos podrían cobrar. ¿A dónde van esos barriles que produce Venezuela? A China y a Cuba. De hecho, la semana pasada nosotros anunciamos, después algunos se han hecho parte, 8 tanqueros cubanos mientras usted está haciendo cola para la gasolina. ¿Hay otro socio? Sí, hay otro socio, Irán. Irán, que envía aproximadamente una cantidad de condensados que permiten producir una cantidad inmensa también del crudo llamado crudo Merey para la exportación, que a su vez se usa para el repago al Irán de los condensados. ¿Irán a colocar por su cuenta el Merey en los mercados de Asia? Si no llegan los condensados de Irán, la producción de aquí bueno, por eso yo siempre digo que mi mente está en Venezuela, aunque mi cuerpo acá. Si no llegan los condensados de Irán, la producción local de Venezuela y las exportaciones caen, porque PDVSA destruyó la producción de livianos, que era lo que le interesaba o era el primer interés de los livianos, de los medianos, y por supuesto la capacidad de alimentar refinerías y también la producción de Merey 16 en los mejoradores. El gobierno de Biden se enfrenta a varias cosas, ¿no? Según los analistas en Estados Unidos, el gobierno de Biden ha sido enemigo de las petroleras estadounidenses y estas, por supuesto, redujeron sus inversiones en el mundo. No necesitaban más petróleo, sino energía verde. Pero entonces estallaron las guerras de la situación de Putin y la inflación. Dicen que se ha emitido mucho dinero inorgánico, como nunca en la historia de los Estados Unidos. Y por supuesto, si el petróleo se transa en dólares, iba a subir de precio. Pero dicen también que el gobierno de los Estados Unidos busca culpar a la inflación, o culpar al suministro petrolero de la inflación. O sea, vincular esas dos cosas. Y eso, por supuesto, lo aprovecha Chevron para recuperar su deuda y continuar operaciones en Venezuela. Business es business. Negocios son negocios. Es lo que manda. ¿Hay hoy problemas de crudo en el mundo? No. El ruso fluye no sujeto a sanciones. El precio sube por la emisión inorgánica de dólares y por la incertidumbre. Es lógico. Pero los fundamentos del mercado están allí. Y ayer la OPEP acordó bombear 400.000 barriles más adicionales desde marzo, que es casi toda la producción de Venezuela, aunque Maduro dice que está produciendo 780, 800.000, dice Maduro. ¿Dónde está la crisis realmente en este momento con la guerra Rusia-Ucrania? En el gas. Europa, como les decía hace rato, tiene una total dependencia con el gas ruso, especialmente Alemania. ¿Hay alternativas para suplir este gas? Sí, pero muy costosas, como el carbón y la importación de electricidad. Alemania va a pagar un alto costo energético, pero no por culpa de Venezuela o Arabia Saudita, lo pagará porque decidieron depender del gas ruso. Y de esa dependencia no se sale en corto plazo. Eh, Según algunos analistas, pues esta visita de esta comisión de diplomáticos de Estados Unidos no tiene nada que ver con la energía propiamente. El petróleo de Venezuela no juega en Occidente. Ese petróleo, además, estamos endeudados con China y en gas no tenemos nada que decir. Eh, Quizá alguien del gobierno de los Estados Unidos está aprovechando este lobby de Chevron eh, para justificar el aumento del precio de la gasolina, culpando a los países petroleros que no quieren producir más. Y por supuesto, Chevron puede agarrar una tajada que es la deuda que tienen con ellos el régimen de Maduro.
¿Romperá Maduro con Rusia, con la Rusia de Putin, que es donde maneja sus finanzas? No sabemos. Aquí se están manejando intereses. Todo es posible. Todo es posible. Para los Estados Unidos, todo es posible en el sentido de que, o mejor dicho, para la política mundial, todo puede pasar, todo puede suceder, porque evidentemente que interesa, lo que interesa no es eh, si Maduro es bueno o Maduro es malo, sino en qué se beneficia un Estado o los intereses de un Estado en otro. El problema es económico, meramente económico. Y eso no va a ser fácil lograrlo ni conseguirlo a corto plazo. Estamos viendo algunos escenarios que pudieran cambiar también eh, de la noche a la mañana, también pudieran cambiar. Yo sigo creyendo, me disculpan ustedes, que la visita es un golpe duro a Guaidó. Pero, ¿qué es Guaidó? Guaidó prácticamente es un, eh, un mequetrefe de López. Pero también Guaidó se ha beneficiado. De hecho, para hoy se espera la libertad, teóricamente hablando, no sabemos cuáles se vayan a dar, de los 6 funcionarios estadounidenses de Citgo, más 3 militares estadounidenses, ya no por Citgo, están presos por otras situaciones. Washington disfraza todo buscando garantías de elecciones primarias, elecciones presidenciales libres. Incluso en la reunión con los gobernadores se habló de que limitar la reelección a una sola o como era antes, después de 10 años. Eh, no sabemos, no sabemos. Evidentemente que Maduro va a jugar su juego. Y a mí, con todo dolor, debo decirles que siento que el chavismo tiene un mejor cuarto de guerra para este tipo de situaciones, tiene una mejor eh, estrategia política, porque ellos son muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. Mientras que la oposición se debate en intereses personales, de riquezas, de beneficios, de actores y poco les interesa la suerte de los venezolanos. Lamentablemente, y me duele mucho decir estas cosas, pero es así. Fíjense que Reuters después cambió su resultado y dijo que había poco resultado, pero ya si hubo algún resultado, no fue para beneficiar a Guaidó. De una u otra manera, Maduro se benefició, a lo mejor eh, eh, temporalmente. No va a ser fácil para el chavismo abandonar a Putin a estas alturas del juego. Pero, repito, por la cercanía, pudiera también cambiar el escenario para Maduro y presionarlo más para que cambie de bando. Pero el problema es que, y bastante que lo advertí yo, en América, ¿quién iba a pensar que El Salvador está apoyando a Putin? El loco de Bukele, este que está aquí. Yo fui uno de los primeros en señalarlo. Perdonen que sea yoísta, pero lo dije cuando muchos me decían, no, está haciendo un buen gobierno. Sí, pero mira, cuadrado con Putin. El loco de Brasil, cuadrado con Putin. Y por supuesto, no podemos esperar menos de Nicaragua, de Cuba, evidentemente. No sé qué esté jugando Trinidad, Brasil, bueno, ya lo mencionamos, el loco de Brasil, Bolivia. Argentina tiene un juego interesante. Eso es lo que se está debatiendo. Pudieran haber libertades. Fíjense que los Estados Unidos conversó con los presos políticos, pero los de ellos. Los presos políticos venezolanos siguen en el limbo. Y entonces Guaidó, que tenemos que ir al diálogo
Y el diálogo, claro, Guaidó quiere un diálogo porque se está viendo cómo avanzan las blancas y cómo le pueden hacer un jaque pastor a Guaidó. No está muerto, puede todavía recuperarse si él sabe armar un juego. No la tiene fácil y ha venido de más a menos. De más a menos. Este juego está interesante para hacer muchas especulaciones. Yo quería que revisáramos antes de hoy el vamos a decir, no voy a enfocar esto. Miren, aquí están los politólogos que hablaron. Aquí está la matraca, ¿ve? La matraca que continúa en Venezuela, pero no voy a hablar de esto, ¿no? Siguen especulaciones sobre el resultado de la reunión de la comisión de Biden con Maduro. Algunas cadenas de noticias dicen se reunieron con presos políticos estadounidenses en el helicoide. Se esperan liberaciones, dijo la coalición de derechos humanos. Mire, Eugenio Martínez, que es un tipo que escribe muy bien y muy buen analista político, dice, hasta ahora lo que existen son reacciones, especialmente de los distintos grupos políticos de la oposición venezolana hacia la reunión Estados Unidos-Venezuela, pero ninguna confirmación oficial. Abundan las interpretaciones interesadas, pero poco más. Yo dije lo mismo, incluso antes de leerlo a él, ¿no? Él tiene mucho más acceso a mejor información que la nuestra. Por cierto que Maduro, en su afán de desaparecer el legado de Chávez, hubo la muerte, un año más de la muerte del destructor de Venezuela, el charlatán de América, Hugo Chávez, y prácticamente la dictadura hizo pocos actos, poca laraca, ¿no? Salvo Diosdado por allí con su vieja canción. Lo de México, que bueno, lo vamos a comentar en otro programa. Miren ustedes, este es el presidente de Ucrania, ¿ve? Cuando era actor, véanlo bailar. Les voy a colocar un poquito la música, un poquito. Ese es el presidente de Ucrania, pero eso lo hablamos otro día. Fíjense, aquí está diciendo Amenhotep Plana. Miren lo que dice el periodista Amenhotep Plana desde el Zulia. Miren, escuchen ustedes. Sábado 5, 9, 33, 34 minutos de la mañana. Nos encontramos en la esquina de la avenida Fuerzas Armadas con Maratú y con M. Y hora de la convocatoria, bueno, esto está más desierto que Peladero y Chivo. Ninguna de las organizaciones convocantes y convocadas han hecho acto de presencia acá en la esquina de N con No les interesa. Y no les interesa porque usted no ha escuchado a ninguno de los gobernadores de oposición electos caerle a piña a Putin. No les interesa porque quieren conservar la luna de miel con Nicolás. Aquí está la gente de Ávila Radio Online, donde también estamos nosotros de lunes a viernes. De lunes a viernes estamos allí de 8 a 9 de la mañana desde Texas, Estados Unidos. Son 4 pelagatos en avanzada progresista y se están cayendo a piña. Diosdado sigue cuadrado con Rusia. Cuidado, Diosdado, puedes quedar mal. Y hablan del tema energético, es decir, que el papel de Venezuela, el nuevo interés de los Estados Unidos por el petróleo, quizás no es Estados Unidos, quizás es Chevron, pero hay intereses que están siendo discutidos en este momento. Lamentablemente, hay intereses. La pelea de lo que pasó en México, lamentable, triste, y aquí está. Fíjese esto que decía Hitler. Decía que cuando se inicia una guerra lo importante no es quién tiene la razón, sino quién logra la victoria. El chavismo, para desgracia nuestra, ha ganado la guerra política por una mala oposición, quizá, por una equivocada oposición, quizá no era posible. Bueno, y aquí está un tipo
Esta era la mano derecha de Willy Casanova. Willy Casanova lo hizo rico, nadie ha dicho nada de Willy Casanova. Le montó hasta un restaurante en Vereda del Lago. Y miren cómo él muestra un reloj. Miren. Ese reloj Garmin vale más de $600. ¿Cómo un pelado como este o un socialista como Dani Bosa tiene un reloj como este? Que me explique. Porque el cargo que él ocupó no daba para esto. Pero es que tiene además un restaurante. Estos son, su papá y él han hecho los grandes negocios con el chavismo. Un trillonario, igual que el exalcalde Willy Casanova. Estas son las cosas donde ojalá la mano de hierro opinara y dijera algo sobre este tema, de verdad. Mientras todo esto ocurre en Maracaibo sin luz, ahí está Daniel Ponco en esa batalla diaria de la luz y el agua. Y miren, la mujer del moñongo, no sé si este video será actualizado, ni siquiera lo voy a colocar, de verdad. Bueno, señores, hoy lamentablemente pues lo vamos a dejar hasta acá porque ya está suficientemente largo. Algunas consideraciones. Les recuerdo a ustedes que estamos acá de lunes a viernes, 8 de la mañana hora Miami, 9 de la mañana hora Venezuela, a veces un poquito más, un poquito menos por razones de algunas situaciones que uno vive de manera personal. Estamos en el canal de YouTube Factores de Poder. Los invito también a que visiten mi canal privado Caiga Quien Caiga CQC TV. Estamos también en Spotify. Estamos también en NEC Noticias. Ahí nos sacan un poquito, otro canal de YouTube también nos saca, pero un poquito más diferido. Y por supuesto saludos a la gente de avilaradioonline.com. Saludos a toda la colonia venezolana. Me disculpan el tiempo, pero estas son las cosas que uno quería y que uno tiene a veces que decir. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe.